Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más talentosas, carismáticas y queridas de Turquía, la mismísima, la inigualable Neslihan Atagül. Y no solo eso, amigos, sino que vamos a descorrer el velo de un secreto que ha sido objeto de curiosidad y admiración entre los fanáticos de sus series. Un secreto que involucra lágrimas, emociones a flor de piel, una entrega total al personaje y el detrás de cámaras de uno de sus proyectos más icónicos y exitosos. Sí, así es, hoy vamos a profundizar en el por qué Neslihan Atagül lloraba, y el secreto imperdible que se guardaba celosamente en el set de grabación. Prepárense porque hoy vamos a descubrir una faceta aún más humana y fascinante de esta increíble artista. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante mundo de secretos y emociones, por favor, y sé que me lo van a cumplir, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y créanme, no se van a arrepentir. Cada semana, subimos contenido fresco y jugoso sobre sus series y actores turcos favoritos, chismes, análisis profundos, noticias de último momento y mucho, mucho más. Así que no lo duden ni un segundo, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Es la mejor manera de estar al día con todo lo que acontece en el mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí. Al tema que nos ocupa. Neslihan Atagül, para aquellos que aún no la conocen, es una actriz turca con una trayectoria impresionante y una presencia arrolladora. Ha protagonizado series que han dado la vuelta al mundo, conquistando corazones en cada rincón, y su talento innato, su versatilidad y su capacidad para transformarse la han convertido en una de las figuras más relevantes e importantes del panorama actoral turco actual. Su habilidad para transmitir emociones con una simple mirada, su naturalidad y autenticidad frente a la cámara, y su carisma, que es innegable, la han hecho ganarse el cariño y la admiración del público internacional. Es una actriz que te atrapa, que te conmueve y que te hace sentir. Pero, ¿de qué proyecto vamos a hablar hoy? Pues bien, vamos a enfocarnos en la serie que la catapultó a la fama internacional, la que la consagró como una estrella mundial y que conquistó a millones de corazones con su apasionante historia, Karasevda, conocida en español como Amor Eterno. Esta serie, un drama romántico con toques de misterio y suspenso, nos sumerge en la apasionada y a veces trágica historia de amor entre Kemal y Nihan, interpretados magistralmente por Burak Özçivit y, por supuesto, nuestra querida Neslihan. Karasevda es una serie que te atrapa desde el primer episodio. Es una montaña rusa de emociones, llena de giros inesperados, de momentos de alegría desbordante, de pasión desenfrenada, pero también, y sobre todo, de muchísimo drama y sufrimiento. Y es precisamente en medio de este drama, en medio de estas situaciones límite que ponen a prueba a los personajes, donde Neslihan Atagül demostró su increíble capacidad actoral, su entrega total y su profesionalismo intachable. La serie está repleta de escenas emocionales, escenas que te hacen reír a carcajadas, llorar a moco tendido, sentir la rabia y la impotencia de los personajes en carne propia. Y es aquí, en medio de estas escenas de alta intensidad emocional, donde entra en juego el misterio, el secreto que se guardaba en el set de grabación, y las lágrimas de Neslihan. Resulta que durante el rodaje de Karasevda, hubo momentos en los que Neslihan, como buena actriz y una gran profesional, se entregó completamente al papel de Nihan. Se metió en la piel de Nihan, se fusionó con ella, sintió sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus anhelos como si fueran propios. Y como es de esperarse, las escenas más dramáticas, aquellas que requerían una mayor carga emocional, que exigían una conexión profunda con el personaje, a veces la sobrepasaban, la abrumaban. Hay testimonios, relatos y anécdotas de personas que trabajaron en el set de Karasevda, maquilladores, vestuaristas, técnicos de sonido, directores y otros miembros del equipo de producción, y muchísimas fuentes confiables que corroboran esta historia. Relatan que Neslihan en varias ocasiones terminaba llorando de verdad, fuera de cámara, incluso después de haber terminado de grabar la escena. Y no eran lágrimas fingidas, no eran lágrimas de actuación. Eran lágrimas genuinas, sinceras, producto de la conexión profunda que había establecido con Nihan y con la intensidad de las situaciones que le tocaba vivir al personaje. ¿Pero por qué lloraba? ¿Qué era lo que la afectaba tanto? ¿Qué detonaba esas lágrimas que, según los testigos, parecían brotar de lo más profundo de su ser? Pues bien, hay varios factores que contribuyeron a estas lágrimas, a esta entrega total y a esta conexión emocional tan profunda con el personaje.
En primer lugar, la propia intensidad y complejidad del papel de Nian. Nian es una mujer fuerte, valiente y luchadora, pero también es una mujer que sufre mucho a lo largo de la serie. Tiene que lidiar con el amor prohibido, con la traición de quienes la rodean, con la pérdida de seres queridos, con una serie de situaciones límite que ponen a prueba su entereza emocional, su estabilidad mental y su capacidad de seguir adelante. Nian se enfrenta a decisiones difíciles, a dilemas morales, a situaciones que la obligan a tomar riesgos y a sacrificarse por el bien de los demás. Neslihan, al meterse tanto en el personaje, al vivir las emociones de Nian, al tratar de entender sus motivaciones y sus miedos, a veces se veía desbordada por la tristeza, el dolor, la angustia y la desesperación que Nian experimentaba. Era como si las emociones de Nian se apoderaran de ella, como si su cuerpo y su mente se fusionaran con los de su personaje. Además, hay que tener en cuenta la exigencia implacable del rodaje de una serie de televisión. Los tiempos de grabación son muy ajustados, las jornadas laborales son largas e intensas, los actores tienen que dar lo mejor de sí mismos en poco tiempo, y la presión, tanto interna como externa, es constante. Los directores exigen, los productores presionan, y los actores deben cumplir con las expectativas del público y de la crítica. Esto, sumado a la intensidad emocional de las escenas, que a menudo exigían revivir emociones fuertes una y otra vez, podía ser abrumador para Neslihan. El hecho de tener que interpretar constantemente escenas dramáticas, de tener que revivir emociones fuertes, de tener que conectar con el dolor y el sufrimiento de Nian una y otra vez, inevitablemente tenía un impacto en su estado de ánimo y en su bienestar emocional. Pero, ¿y el secreto del set de grabación? ¿Qué es lo que hacía que estas lágrimas fueran aún más especiales, más auténticas y más conmovedoras? ¿Cuál era la técnica, el método, el secreto que Neslihan utilizaba para conectar tan profundamente con el personaje y con sus emociones? Pues bien, la respuesta está en la dedicación, el profesionalismo, la disciplina y la entrega total de Neslihan. A pesar de sentirse sobrepasada por las emociones, a pesar de la presión y el cansancio, Neslihan siempre se mantuvo fiel a su trabajo, a su vocación y a su compromiso con el personaje y con el público. Siempre se esforzó por dar lo mejor de sí misma, por transmitir la autenticidad de Nian, por hacer que el público se sintiera identificado con ella, por hacer que sintieran sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. El secreto, según cuentan y según han revelado algunas fuentes cercanas a la producción, es que Neslihan utilizaba un método muy particular, personal e íntimo para meterse en el papel y conectar con las emociones de Nian. Se sumergía en la historia, leía el guión una y otra vez, lo analizaba en profundidad, estudiaba las motivaciones de su personaje, se esforzaba por entender a fondo la situación que estaba viviendo en cada momento, y sobre todo, empatizaba con ella. Se ponía en su lugar, sentía lo que ella sentía, y trataba de comprender sus decisiones y sus reacciones. Pero además de la lectura y el análisis del guión, Neslihan se apoyaba en otros elementos que le ayudaban a conectar con las emociones de Nian y a sumergirse en su mundo interior. Escuchaba música que la ayudaba a conectar con la tristeza, la melancolía, la nostalgia y el dolor de Nian. Releía cartas, revisaba fotografías y recordaba momentos emotivos que la hacían conectar con sus propias emociones y con las de su personaje. Se aislaba del resto del equipo, se concentraba en su trabajo y se enfocaba en la escena que iba a interpretar. Esto le permitía, no solo conectar con las emociones de Nian, sino también mantener la intensidad emocional necesaria para cada escena. Esto explica por qué al terminar de grabar una escena particularmente dramática, a veces se sentía exhausta, agotada, sobrepasada y terminaba llorando. Era la liberación de toda esa carga emocional que había acumulado durante el rodaje. Era la prueba de que se había entregado por completo al personaje. Era la demostración de que había logrado transmitir la autenticidad y la profundidad de las emociones de Nian. Hay historias muy bonitas, conmovedoras y emotivas, contadas por sus compañeros de trabajo, por el equipo de producción y por otros miembros del elenco, sobre cómo la consolaban en esos momentos, sobre cómo la apoyaban, sobre cómo reconocían su gran talento, su dedicación, su sensibilidad y su profesionalismo. La consideraban una gran profesional, una persona muy sensible, empática y un ser humano excepcional, con una capacidad innata para conectar con los demás y para transmitir emociones. El director de Karasebda, Hilal Saral, en varias entrevistas, ha destacado la profesionalidad de Neslihan, su capacidad para involucrarse en el personaje y su compromiso con la historia. Ha elogiado su talento, su dedicación y su sensibilidad, y ha reconocido que su trabajo fue fundamental para el éxito de la serie.
Burak Özçivit, su compañero de reparto, también ha hablado sobre la experiencia de trabajar con Neslihan y ha elogiado su profesionalismo, su entrega y su compañerismo. Ha reconocido que Neslihan es una gran actriz y una persona muy talentosa, y que su química en pantalla fue clave para el éxito de la serie. Pero, ¿qué pasó después de Kara Sevda? ¿Cómo gestionó Neslihan toda esta intensidad emocional? ¿Cómo lidió con la carga emocional que había experimentado durante el rodaje? ¿Cómo logró protegerse y preservar su bienestar emocional? Bueno, en entrevistas posteriores, Neslihan ha hablado abiertamente sobre la experiencia de Kara Sevda, y sobre cómo el papel de Nihan la marcó, tanto a nivel profesional como personal. Ha reconocido que fue un desafío emocional muy fuerte, pero también una experiencia de aprendizaje invaluable. Ha reconocido que aprendió a protegerse, a separar su vida personal de su trabajo, y a encontrar herramientas para gestionar las emociones que experimentaba durante el rodaje. Ha contado que aprendió a establecer límites, a no involucrarse demasiado en el personaje, a encontrar formas de desconectar del trabajo y a cuidar su bienestar emocional. Ha dicho que aprendió a tomarse el tiempo necesario para descansar, para relajarse, para disfrutar de su vida personal y para rodearse de personas que la apoyan y la quieren. Y lo más importante, ha sabido canalizar esa sensibilidad y esa empatía en su trabajo, convirtiéndose en una actriz aún más completa, admirada y respetada. Ha aprendido a utilizar sus emociones como una herramienta, a conectar con el personaje de manera más consciente y a transmitir sus emociones de manera más auténtica y profunda. Ha reconocido que la experiencia de Kara Sevda le enseñó a ser más fuerte, más resiliente y a valorar aún más su trabajo y su vida personal. Ha dicho que aprendió a agradecer cada oportunidad, a disfrutar cada momento y a ser feliz. Así que el secreto del set de grabación, ese secreto imperdible, ese secreto que despertó la curiosidad de muchos fanáticos, es la dedicación, el compromiso, la sensibilidad, la empatía y la entrega total de Neslihan Atagul a su trabajo. Es la prueba de que para ser un gran actor o actriz, no solo se necesita talento innato, sino también sensibilidad, empatía, pasión y, sobre todo, la capacidad de conectar con las emociones del personaje y del público. Es la prueba de que el arte puede ser un reflejo de la vida, y que las lágrimas, a veces, son la mejor manera de expresar el alma, de mostrar la vulnerabilidad y de conectar con el corazón de los demás. Es la prueba de que Neslihan Atagul es una artista completa, que no teme mostrar sus emociones, que no teme ser vulnerable y que está dispuesta a entregarse por completo a su trabajo y a sus personajes. Es la prueba de que Neslihan Atagul es una actriz que merece todo el reconocimiento y la admiración del mundo. Así que, amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos desentrañado el misterio de por qué Neslihan Atagul lloraba, hemos descubierto el secreto del set de grabación de Kara Sevda, y hemos aprendido un poco más sobre la increíble actriz que es Neslihan. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Ya conocían esta historia? ¿Les gusta Kara Sevda? ¿Cuál es su escena favorita de la serie? ¿Qué es lo que más admiran de Neslihan Atagul como actriz? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que cada semana tenemos nuevo contenido sobre el fascinante mundo de las series y actores turcos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y no olviden que el secreto de la actuación, a veces, reside en las lágrimas.